¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este Hangout con Jesús Torrivilla, en el que vamos a hablar un tema súper interesante. Es sobre curaduría en el metaverso y vamos a abarcar temas que van desde qué es un curador, qué hace, cómo adaptamos esta figura del curador al metaverso, ¿no? Cómo vemos a su rol en la actualidad y cómo ha evolucionado y cómo pensamos, ¿no? Porque como todos estos hangouts son filosofando y sacando hipótesis de lo que nosotros esperamos que va a suceder, ¿no? Jesus, gracias por compartir tu knowledge con la comunidad de Doing Good. No, gracias a ti, Tom, por la invitación y gracias a quienes están por acá, a Clau, que no la veo desde Argentina y que son unos buenos años, a Realismo Simbólico, a Wesley y todo el mundo que nos ve después en diferido por YouTube, que es una audiencia amplísima. Y bueno, sí, estos son como esta serie de pláticas que hemos hecho. ¿Me oyes o se ve cortado? Te veo un poco cortado tu video, Yo te pero si se escucho oye bien, fluido y te veo fluido. va, perfecto. Que son, esos son temas que lanzamos al aire también un poco como excusa para hablar un poquito de historia y filosofía, que bueno, que espero, y es también tarea pendiente, después ir dando como más tips prácticos, pero por ahora pues creo que vamos a aprovechar eso, la cancha que nos da Doing Good para poder presentar nuestras hipótesis. Y este pequeño desarrollo histórico de, bueno, de cómo ha evolucionado el arte hasta hoy y cómo la innovación tecnológica que nos traen en puertas los NFTs, en este caso en específico, puede o no cambiar cómo hemos entendido el arte hasta ahora. Y bueno, no habíamos hablado de la figura del curador, que es esta figura honestamente bastante extraña y bastante como difusa de entender, pero que tiene una explicación de cómo surge y por qué se diferencia y por qué y qué papel tiene más bien en el ecosistema del arte. Y bueno, y comenzamos por una cosa bah, como un terreno en común desde la historia del arte, y es que para entender la historia del arte o para investigar historia del arte, para hacer historia del arte, eh, casi siempre tenemos un acuerdo, y es que la historia del arte en realidad, sobre todo a partir del siglo XX, es la historia de sus exposiciones. Entonces entendemos el arte a través de sus mecanismos y sus dispositivos de exhibición, porque es lo que nos permite, más o menos, ese lugar encontrar, bueno, a los historiadores un registro, unas obras, pero también un concepto, pero también una evolución y empezar a entender cómo eso cambia a lo largo de, sobre todo, la historia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque, bueno, precisamente porque como hemos hablado, el arte es esta cosa que se debate entre la creación personal o colectiva y la multidisciplinariedad, es decir, ya no es solo escultura, pintura, sino que empieza a partir del siglo XX, del urinario de Duchamp y después de las vanguardias y de las prácticas del performance en los años 60, etcétera, empieza a ocupar lugares tan distintos y prácticas tan disímiles entre ellas, tan conceptuales o tan abstractas por un lado, que empezamos, no es tan fácil decir, pues bueno, el arte es estos cuadritos, estas esculturas o esto que se hace aquí. Entonces, por eso le prestamos atención a los dispositivos de exhibición, a las muestras, a los salones de arte, a lo que ocurrió en los museos, a lo que ocurrió en las galerías. Porque ahí en realidad son lugares como bastante estables para nosotros saber, bueno, aquí hubo algo que se llama arte, había unas instituciones metidas allí, unos artistas, y podemos empezar a verlo en retrospectiva, ¿no? Entonces ahí, pensando en que nuestro lugar de juego, nuestro espacio central es la exhibición, la muestra de arte, sea eso de nuevo, en galerías, en museos, en un departamento privado, en un hangar que alguien se reunió para hacerlo, eso empieza a complejizarse mientras avanza el siglo XX, pero coincidimos en que todo eso se llama exposición, ¿no? Y aquí entonces empieza a surgir
estas preguntas. En dónde está la figura del crítico, por un lado, del historiador, por el otro, del director de una institución o museo, que además lamentablemente en el siglo XX en su mayoría eran hombres y a partir, bueno, quizás años 60, 70 empezamos a entrar mujeres como por ejemplo Lucili para una gran crítica, como Marta Traba acá en América Latina. Son figuras que luchan por esa visibilidad, pero bueno, pensamos entonces en estos nombres que nos quedan claros por un momento: un crítico, alguien que dice esta obra está bien lograda, tiene un concepto interesante o no; una directora o director de un museo que dice, bueno, este es el programa de exposiciones del museo, esta es la gente que quiero traer, etcétera, está más o menos claro. Un historiador, está bien, investiga la historia y hace un trabajo de recopilación de esto pasó en el impresionismo, esto pasó en el siglo XX, esto pasó en los años 30. Un galerista es la persona que tiene una galería privada, que no es pública, como un director o directora institucional, y más o menos a su criterio trae obras y las exhibe y también las vende. Y un dealer de arte, que es una persona que comercia con arte y que no necesariamente tiene un espacio expositivo, que lo que tiene es una buena agenda de teléfono y básicamente eso, o sea, unos buenos contactos en el que llamar y poner artistas, ubicarlos con sus coleccionistas. Entonces, en este universo en el que está más o menos claro y que además tiene nombres con los que estamos familiarizados, ¿qué hace un curador? ¿Qué es un curador? ¿Qué hace una curadora? Entonces, efectivamente es un personaje híbrido, un personaje que tiene de crítico, que tiene de historiador, que tiene muchas veces director institucional, tiene un poco de todas estas cosas. Y lo que se encarga hoy, por ejemplo, es de pensar y conceptualizar exposiciones, pero no simplemente, digamos, por decir, cuelgo estos cuadros acá, sino de pensar en un concepto, en decir, aquí hay algo que decir, aquí hay una producción artística que me gustaría destacar por estas razones y las vamos a agrupar para que digan algo. Entonces, eso es lo que hace hoy, pero empieza a surgir y está atado históricamente a esta idea de las exposiciones. Las exposiciones primero las organizan los artistas a finales del siglo XIX, principios del XX, se organizan en salones y exponen, pero después cuando eso comienza a crecer, cuando ya habíamos hablado ya de colecciones, las colecciones privadas empiezan a institucionalizarse en galerías, en museos, empiezan además a asociarse a las ideas de nación, la colección nacional del Louvre en Francia, la colección del Prado en Madrid, y una idea allí como conceptuales que habíamos hablado, pues entonces empiezan a surgir estas figuras que empiezan a concebir exposiciones y decir, bueno, aquí haya una producción interesante de artistas de vanguardia en Polonia, aquí hay una producción interesante de artistas de expresionismo abstracto en Nueva York que nos interesa exponer. Entonces empiezan a darse cuenta de tendencias, empiezan a darse cuenta de intereses en común, empiezan a darse cuenta de exploraciones conceptuales, temáticas, formales en común y empezamos a destacarlas. Pero también, que eso es una de las cosas como maravillosas de la historia del arte, empiezan a haber afinidades y rechazos, tanto personales como profesionales. Mis amigos, el arte en el que creo, el arte que me gusta, que son, lo descubrimos a lo largo de la historia, criterios bastante subjetivos, pero que son los que también construyen una escena artística. Nos reunimos porque a nosotros nos interesa hablar del arte como un problema de mercado y vamos a cuestionar cómo circula en el mercado, o vamos a reunirnos a hacer fiestas en la factoría Andy Warhol y nuestro arte tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la sociedad y cómo introducirnos, involucrarnos en la sociedad. Entonces, estas figuras comienzan a empezar a tener un trabajo, entre comillas, diferenciado, que es el trabajo del curador o de la curadora, que es precisamente concebir esas exposiciones, que ya no lo hace el artista se encarga como de su propia producción o de su propio colectivo o de su propia escena, su propio grupo, y vienen estos curadores o estas personas que están asociadas muchas veces a instituciones, a grandes exposiciones como bienales,
como por ejemplo este caso es una cuatrienal que va a suceder este año en Alemania, que se llama Documenta, ocurre en la ciudad de Kassel, y cada 4 años eligen a una persona que se encarga de conceptualizar qué artistas se va a invitar, qué problemáticas se van a hablar, qué temas sociopolíticos va a tratar ese arte, y convoca como a toda una escena que muchas veces además aparece clara es por la mano del curador o de la curadora, de visibilizar algo que está pasando y que para a veces ni el mismo artista o el mismo historiador que se encarga de ver las cosas cuando ya pasaron, o periodistas culturales, etcétera, no han visto, y el curador o la curadora les pone nombre a esa práctica. Entonces es una práctica además de visibilización de un discurso en el espacio, que es muy importante. Que el espacio en el siglo XX era el espacio de exhibición físico, la galería, el departamento, el hangar, la casa, el sótano, la terraza. Y hoy estamos ante las puertas de nuevos espacios de exhibición. Entonces, el curador o la curadora empezaría a pensar no solo conceptualmente, no solo con un ojo crítico de tendencias, de qué es lo que está sucediendo, de qué preocupaciones existen, sino también de un ojo espacial, de cómo yo hago para esas obras introducirlas en espacios tanto físicos como hoy virtuales, para que ese espacio también forme parte del discurso. Porque ¿por qué en los 60 comenzamos a ver exposiciones y un libro, por ejemplo, como este las recoge? Es la breve historia de la curaduría de Hans Ulrich Olbrich. Es un libro en realidad muy poco histórico porque es una recopilación de entrevistas, pero esas entrevistas están tratando de reconstruir una historia que pasó mucho en la práctica. Antes que alguien dijera, esta es la figura del curador y así va a ser, sino que pasaba en la práctica. Entonces ahí vemos historias muy fragmentadas de decir, en los 60, por ejemplo, empezó a suceder mucho en Estados Unidos y en Europa, vamos a organizar una exposición, este grupo de artistas, amigos que somos todos, y como no tenemos espacio en los museos, como no nos entienden en las instituciones formales, la hacemos en nuestro departamento. Organizamos la sala, quitamos las cosas y ponemos las obras. Entonces llamamos a la gente, llamamos a nuestra escena, ponemos nuestros tragos y se arma una fiesta y vemos arte, y eso, bueno, empieza como a confundirse esa famosa frontera que se cuestiona en los 60, que es la frontera entre arte y vida. Entonces, esto está cruzado, sí, por muchos mecanismos institucionales, pero también por mecanismos afectivos, de amigos, de lo que defendemos, de lo que entiendo o donde yo me entiendo, o con la gente con la que me entiendo. Entonces, esos espacios empiezan a ser muy importantes para la idea de curaduría. Cuestionar el espacio de exhibición formal del museo, de las paredes, de la distancia entre el arte y yo, no tocar, no jugar, no ver. Entonces, eso empieza a confundirse, y empieza a confundirse justamente como de la manera experimental en el que dialogan artistas, curadores, críticos y escritores. Entonces, pudiéramos decir que el curador es una figura bastante híbrida entre eso, entre un crítico, entre un galerista, entre un artista también, entre un historiador, porque tiene que saber como de estas cosas para transformarse como en esta especie de catalizador o catalizadora de procesos, que procesos pueden ser tanto conseguirte un espacio en un museo el día de hoy, como abrir las puertas de mi casa para que suceda algo de performance, para que suceda un encuentro efímero, para que suceda un evento, por ejemplo, como hacía también Marta Minujín, que es artista argentina en los 60, de arte comestible, o como hacía el Techo de la Ballena en Venezuela también a principios de los años 60, donde se reunían a criticar a los poetas cursis y a exponer qué fue lo que hizo el Techo de la Ballena, carne podrida en un garaje de una calle en Caracas. Entonces, empieza como aunque no hubiesen tenido el nombre de esto lo hizo el curador tal y la curadora tal, empiezan como a transformarse en estas figuras que abren las puertas de tanto instituciones como espacios privados para poner un discurso, que es algo importante, para decir algo, para cuestionar algo, para reunir algo en tendencia y para ponerle nombre y para encontrarle visibilidad. Es un gran reto de la curaduría y del artista también hoy, en que nos empezamos a mover, y ahí voy introduciendo como pequeñas
como es provocaciones para empezar a saber cómo hacer eso en el mundo digital, que la curaduría tiene que ver con visibilidad. Entonces, tiene que estar asociada a mecanismos que hoy nos pueden parecer muy cercanos a la publicidad y que muchos curadores e historiadores le tienen miedo, pero que como trabajo de visibilidad de un discurso en el espacio, pues tiene que también empezar a pensar cómo nos defendemos o cómo defendemos el trabajo del artista y del curador en espacios de visibilidad que puedan requerir redes sociales, que puedan requerir espacios virtuales, que puedan requerir pláticas, etcétera, porque es un trabajo que siempre ha estado casado en esa idea de decir, véannos, esto nos gusta, esto queremos hablar, esto queremos criticar. Entonces, es una figura, sí, bastante híbrida, que históricamente tiene este desarrollo y lo hemos hecho como muy apurados, pero también aquí pueden interrumpir en cualquier momento si quieren preguntar, si algo no queda claro, pero que tiene de todo, de un poco de todo para poder, bueno, generar y plantear estos diálogos en el arte. Este híbrido súper interesante que nos estás describiendo, Jesus, yo entonces lo interpreto como, y tú dijiste, ¿no? Que parte del híbrido es ser artista, pero lo veo como ese, en este caso, ¿no? Como lo estamos pintando como ese tipo que es el promotor de un mensaje o de una discusión o de un tema, ¿no? Porque él es quien selecciona quizás artistas o obras. Pero yo he escuchado también el concepto o el nombre del comisionado. ¿Sabes? Que hay el que comisiona ciertas obras, ¿no? Que comisiona algo. ¿Cuál es ahí la diferencia entre comisionar y curar? Sí, ahí se solapan muchos los significados. Por ejemplo, en España se le conoce como el comisario o el curator, lo dicen Comisario, ajá. en este Spanglish extraño, a lo que en América conocemos como curaduría. Pero ¿qué pasa? Evidentemente en estas mismas fronteras híbridas ahí hay algo muy interesante, porque a partir de los 60 empieza la figura del curador como creador también. Y en los 90, que son también como el año en que explotan las bienales de concepto en todo el mundo, la Bienal de Cuenca en Ecuador, en Venezuela estaba la Bienal de Guayana también en los 90, que fue una bienal muy importante que presentó cosas conceptuales. Aquí en México está, por ejemplo, la Bienal Tlatelolco, la Bienal del UNAM. Bueno, ahí están todo este ecosistema de bienales. Empiezan a surgir esta figura del curador como la gran figura o la gran estrella que le quita un poco, o esa es la pelea, y eso es lo que tiene que ver la historia, visibilidad o protagonismo al artista, porque se transforma casi en un artista. ¿Por qué? Porque ya el arte que el curador propone es más bien justamente el nombre que le pone el curador, la interpretación que le da el curador y no lo que hace ese artista individualmente o en colectivo, sino que le pone nombre a una práctica en la historia y en el presente. Entonces, y muchas veces también, por ejemplo, comisiona obra, que es que le pide al artista, bueno, créame una obra, sitio específico para esto. Por ejemplo, sucede mucho en un evento híbrido muy interesante que sucedió en México que se llama el Insight, que era un festival de arte fronterizo en la frontera entre Tijuana y San Diego, entre México y Estados Unidos, donde se comisionaban muchas obras sitio específico para la frontera, pero que era y es un festival que, bueno, nunca, que siempre ha jugado como en esta idea híbrida entre festival, entre bienal, precisamente por el tipo de procesos que activaba y por cómo batallaban en estas negociaciones institucionales curadores con artistas, con directores institucionales, con el Estado también y con las instituciones como museo. Entonces, claro, el curador siempre ha estado, en realidad yo lo definiría también hoy como un negociador entre la práctica del artista, entre la institución, entre también la historia y entre también un cierto momento político que la curadora nunca puede olvidar. Es que estamos, por ejemplo, hoy eso, en un momento de desarrollo económico y político en el que está explotando la creación en el mundo digital, la creación de piezas pensadas directamente como piezas digitales, la curadora y el curador tienen que estar metido allí, porque tiene que encargarse de ver eso, de interpretarlo, de ver si hay tendencias, de ver si hay una escena. Entonces, claro, ahí hay que negociar en ese momento de visibilidad y de protagonismo
cuándo está la figura del curador como creador, o cuándo está la figura del artista, o cuándo el curador se transforma, por ejemplo, en casi un asesor de un artista para su práctica, para entenderla mejor, que era como algo de lo que yo quería hablar también, que es, por ejemplo, decir en términos muy básicos cómo trabaja un curador o una curadora el día de hoy. Y hay un libro que recomiendo que se llama Manual de Estilo del Arte Contemporáneo de Pablo Helguera, que habla de manera humorística de todas estas figuras del ecosistema del arte contemporáneo. Entonces, el curador o la curadora trabaja a partir de una figura muy interesante que hay que ver cómo la pensamos nosotros en el metaverso, que es el estudio Visit. El curador puede conocer el trabajo de un artista en su página web, en los museos, en los espacios, pero todo el tiempo, cuando le interesa al artista, recurre al estudio Visit, que es llamar al artista y visitar su estudio. Allí esa visita es entre una entrevista, entre una plática, entre una conversación, entre también hasta una interpelación. Y dependiendo de la personalidad del artista y del curador, como llevas también la visita. Entonces, en esa visita, la curadora conoce el trabajo del artista, el artista lo presenta, y ahí hay un intercambio que puede ser muy rico, intelectual, filosófico, artístico, decir cuáles son tus razones de por qué haces esto, entender como la práctica de ese artista. Y a partir de ahí el curador entonces, teniendo en mente un proyecto, trae y piensa en cómo articular el trabajo de ese artista para un proyecto que tiene o una salida institucional o una salida independiente. Entonces aquí el artista también puede, o el curador trabaja a partir de dos lugares, o trabajas, transformas casi en el curador personal de un artista, que es casi el asesor de ese artista, de mira, esto te va bien por acá, o esto vamos a moverlo aquí, o esto lo han hecho estos otros artistas, mira qué interesante, o vete por acá, en ese diálogo como de intercambio, o te transformas también como una especie de eso, de creador también, de decir, bueno, encontré a tres artistas cuya práctica me interesa para plantearle una exposición. Entonces el curador va acompañando todo eso, desde la conceptualización, desde el intercambio con el artista que va a seleccionar, hasta después empieza otra etapa que es la negociación con el espacio o con la institución en la que esa exposición se va a mostrar. De nuevo, y recordemos aquí rapidito, ¿por qué? Porque la manera más fácil de entender el arte hoy es buscando sus espacios de exhibición. Entonces el curador lo vamos a entender cómo funciona con esos espacios de exhibición. Entonces, consigue esta expo y ahí después viene el trabajo de carpintería, el trabajo más probablemente duro o mundano de la curaduría, que es presupuestos, que es negociación, que es conseguir el espacio, las fechas, etcétera. Y luego, que esto está, viene el trabajo en campo también, que es cómo trabajo con aliados, con artistas, con museógrafos, que el museógrafo es el que sabe de manera experta cómo plantear las obras en un espacio, cómo planteamos entonces un discurso en ese espacio. Y ahí se apoya de personas que se encargan de museografía, que saben cómo montar una exposición, cómo pensar un dispositivo de exhibición. Si trabajo, por ejemplo, imagínense un archivo de un artista que tenga dibujos, que tenga obra terminada, que tenga escultura, que tenga video, donde planteamos esos videos para que dialoguen bien con el espacio, para que la gente entienda que eso es algo que se nos olvida en el camino, que la gente entienda la exposición. El curador o la curadora se encarga de que ese mensaje pase a la audiencia, lo entienda, trabaje con personas de los departamentos educativos, de divulgación, y diga, bueno, aquí queremos que esto diga algo, y que ese algo llegue a la gente. Entonces, la curadora está ahí todo el tiempo, desde el diálogo con el artista, hasta el diálogo con la institución, hasta el diálogo con la audiencia, en el que yo me encargo de pensar y de intercambiar esos significados, de ver si también la audiencia piensa otras cosas y cómo le incorporo en el diálogo de la exposición. Entonces, por eso el curador es una persona, esta figura tan híbrida, pero que al final, y regresamos a las ideas iniciales, está pensando visibilidad de un discurso en el espacio. Se tiene que encargar como de todas estas cosas y de manejar como también todas estas variables que
van desde la iluminación, que una iluminación puede tumbarte una exposición y puede tumbar una manera de entender una obra, hasta un diálogo con un departamento educativo, hasta una negociación con una institución que quiere censurar una pieza de un artista o que quiere, o que eso está trabajando como con un artista demasiado polémico, cosa que pasa muchísimo y que pasa todos los días todavía en nuestro trabajo. Entonces, esto es en el mundo físico. Así trabaja una curadora hoy y fíjense las particularidades de este trabajo que ahora, si yo explicándoles yo la manera práctica que trabaja la curadora, se diferencia bastante de un crítico o de un director de una institución o de un historiador, que su lugar es la academia. Entonces, fíjense cómo es un trabajo que va más mojándose las botas y saliendo a la calle y conversando con el artista y negociando todo el tiempo, porque también el artista siempre va a querer presentar cosas radicales si es un buen artista y la institución siempre va a estar ahí bastante insegura de eso. Entonces vemos cómo todo el tiempo vamos a requerir a esa figura que me va a ayudar a esos intercambios y que me va a ayudar además a lo que yo quiero y de nuevo regreso a poner un discurso en la palestra, a decir algo, algo tienes que querer decir. Si no, somos colgadores de obras, como que, bueno, colgué estas 3 obras y las estoy intentando vender, o somos dealers de arte o incluso galeristas. Para mí hay algo clave de la curaduría y es pensar en un discurso. Entonces, así vemos la práctica, en una práctica bastante IRL, o sea, allí en el mundo real. Entonces, ¿cómo eso puede empezar a cambiar? ¿Cómo eso puede empezar a adaptarse? Tomando en cuenta, como hablábamos también en otras charlas, que ya en el metaverso es inevitable o ya empezó a producirse muchísimas manifestaciones artísticas que no solo tienen que ver, de nuevo, con, como hablábamos, ilustraciones, fotografías, cosas pasadas de la vida anterior a esta, sino con artistas también que están planteándose cómo desde el mismo metaverso hacer obras críticas que tienen más allá como de esa presentación estética, una presentación crítica de cómo funciona las criptomonedas, de cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los mecanismos de circulación y exhibición en el metaverso, en el mundo digital. Entonces ahí ya está pasando eso, lo que yo te decía, se está replicando la historia del arte. Está pasando siglo XIX, están pasando esas primeras exposiciones organizadas por artistas. Vamos a llegar ahorita a que entren las curadoras y los curadores allí. Eso es una buena pregunta para empezar la parte de fabulación de esta charla. Súper, demasiado claro, Jesus. Demasiado claro la explicación que diste, súper ilustraste perfecto como la figura, ¿no? Y brutal ver el curador, porque muchas veces el artista ve el curador como el juez, ¿no? Como que quien tiene mucho poder de decisión, pero al final es así, porque él es el que crea la experiencia final de esa expo, ¿no? Con el tema de la iluminación que mencionabas, el tema de cómo se maneja la comunicación de esa expo, me parece brutal porque yo lo veo también como ese producer, ¿no? El que lleva al final y se la suda todas y habla con todo y habla hasta que sale. Eh, y me parece también súper interesante de esa figura del curador ahora en el metaverso, en las exposiciones digitales. Y en Doing Good se me hace muy familiar porque nosotros sacamos exposiciones que en este caso está aún andando, que tiene que ver con los objetivos de sustentabilidad de la ONU, ¿no? Con cada objetivo hay un colectivo que hizo una serie de obras relacionadas a cada uno de estos objetivos de sustentabilidad. Entonces, como esta expo digital que está sucediendo hoy en día está curada de esta manera, ¿no? Y hay una persona atrás, que es Micaela, que ha hecho un trabajo excepcional para todas las expo, todos los drops que han venido sucediendo en Doing Good. Entonces ya esto es como un primer paso en cómo se están curando exposiciones en este mundo virtual. Pero hay algo que también, y yo obviamente menciono a Doing Good porque es como mi fuente principal de elementos curatoriales en los que está inmiscuida la comunidad. Porque, por ejemplo, este jueves acá en Madrid tenemos esta exhibición que son 6 artistas digitales. Entonces, ¿qué une a estas 6 personas
para que expongan sus obras en un espacio físico, pero son obras digitales, ¿no? ¿Qué los une en este caso? ¿Cuál es sí, ese hilo que une a estas 6 personas? Yo creo que en este caso es el tema de que todos son artistas digitales, la mayoría de ellos, pero igual una de las artistas que está acá, Yoyoy, que me está ayudando a organizar toda esta exhibición, estábamos con, como con la inquietud de hacer una intervención, de hacer una exhibición más de arte tangible, ¿no? Entonces pensamos también en una serie de performance, documentar una naturaleza muerta muy traída a este tipo de eventos digitales. Bueno, ahí estamos todavía maquinando cómo sería este performance y la documentación del mismo, pero me llama mucho la atención y quisiera como no que te desviaras por ahí, sino que viéramos ahora esta posibilidad de que la Web3 nos permite que la comunidad sea el curador de cierta exhibición. Creo que eso, no sé si lo hemos visto en una exhibición en el pasado, en que ya tú conozcas, pero que haya una comunidad o que sea la comunidad quien cura, quien lleva a cabo esto. Creo que nos enfrentamos como a ese nuevo desafío, a ese nuevo capítulo, ¿no? Creo que no, siempre es una persona que está a cargo, ¿no? Porque dice curado por fulanito y fulanito, pero ahora curado por... Ajá, háblame ahí, cuéntamelo todo. Casi, 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 casi. No, claro, es que evidentemente sobre todo creo que no diría que es prejuicio porque es bastante real, de el curador o la curadora como la figura visible, como la estrella del show, fue muy fuerte en los 90 por todo este sistema de bienales y de exhibiciones en el que de verdad lo que tenía era la personalidad, la visión y el criterio artístico de la curadora y decir, tú veías era el arte que a esta persona le importaba, que también creo que ahí el ejemplo que voy a poner como bienales como Documenta, por ejemplo, para eso fue cuatrienales, perdón, fue muy importante, o ha sido siempre muy importante esa figura. Entonces, claro, recuerda, por ejemplo, también en Venecia, en Venecia se entrega un León de Oro, se entregan premios y las bienales por lo general, porque vienen de la idea de los salones artísticos, siguen pensando en premiar artistas, obras u objetos. Entonces queda como esta idea de que el curador o la curadora es el juez, y ahí se casa también con el crítico y la crítica de decir, bueno, esta es la mejor obra de la Bienal, esta es la que se lleva el premio, esta es la que se lleva el apoyo institucional. Entonces, evidentemente, ahí se transforman en jueces. Pero ha habido y hay experimentos también de un tipo, no sé si digamos de curadurías, eh, pero sí colectiva. Y un ejemplo precisamente es este año Kassel en Alemania, que es un colectivo filipino que está haciendo la curaduría de manera colectiva, perdón la redundancia, para pensar en esos proyectos y están trayendo mucho arte comunitario. Entonces, existen ese tipo de experimentos, pero que quizás también la pregunta, como tú dices, es cómo radicalizarlo en el metaverso. Porque estamos radicalizando, por ejemplo, la idea de autoría, pero también la idea de ingresos, también la idea de mercado, y también los lugares y circuitos de exhibición de ese arte, que el ejemplo que tú pones de la exhibición en Madrid, en un espacio físico y digital, es exactamente como esas preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Entonces, ¿es suficiente, por ejemplo, que utilicemos, como lo hemos hablado, eh, pantallas, proyectores y los traigamos al espacio físico? O que pensemos también los espacios virtuales, por ejemplo, como en los 60 se trataba de traer una acción disruptiva al espacio público, físico, plazas, centros comerciales, calles, escuelas, museos, y hacer ahí un performance o un happening. Podemos hacer eso en el mundo digital, podemos hacer eso en los espacios en los que compartimos, por ejemplo acá en redes sociales o en el mismo como mercado del NFT, cómo artistas y curadores pueden empezar a pensar en hacer acciones disruptivas que cuestionen esa idea de cómo vivimos estos espacios, cómo circula la imagen, cómo circula también el arte en estos espacios,
en que ya sabemos que hay mercados más visibles que otros y Doing Good es una plataforma en ese sentido. Entonces ahí creo que están abriendo una oportunidad como interesante de pensar, bueno, que esa es una beta, cómo organizamos exposiciones conceptuales que también estén asociadas a causas comunitarias y que esa curaduría, digamos, tenga también un impacto o un influjo o una huella comunitaria y cómo eso disuelve la idea de autoría o cómo pasamos esa autoría individual a una autoría colectiva que además queda registrada en un contrato que es este NFT que está en el blockchain. Entonces, ¿qué podemos pensar a nivel eso de cómo están pensadas esas prácticas y registradas esa relación entre lo que el contrato que firmamos, entre comillas, el objeto digital que lo representa y cómo circula ese objeto digital entonces, a través de qué plataformas y después con qué correspondencia en el mundo real. Entonces, ahí son preguntas complicadísimas que ustedes nos acabas de poner un gran ejemplo planteándose de decir cómo esto entonces hacemos este diálogo entre un espacio de exhibición tradicional con un espacio de exhibición digital, con una causa que queremos apoyar, con una práctica artística asociada a esa causa, con una manera de redistribuir también entonces el ingreso asociado a ese arte. Entonces ahí hay un montón de preguntas nuevas que están todas por responderse y que dependen nada más de nuestra creatividad. Dependen nada más de cómo nos pongamos entonces a pensar, que eso sería como una de las invitaciones importantes para mí, que les haría a ustedes más que en criterios formales, por ejemplo, exhibiciones solo de mujeres, exhibiciones solo de una región o exhibiciones solo de gente que trabaje una paleta de colores, por decir otro criterio formal, a pensar en criterios conceptuales, en cómo tú lo planteas, en decir, bueno, ¿cómo hacemos esto para asociar una causa? ¿Cómo hacemos para apoyar entonces una práctica que trascienda como la presentación formal del objeto digital para pensar entonces en el mismo mecanismo de circulación del blockchain, cómo eso impacta acciones en la vida real y cómo también podemos pensar en que eso llega a espacios como redes sociales, que sale como un poco del universo NFT para buscar una audiencia que esté en otros lugares del Internet. Entonces son un montón de preguntas que en diálogos entre artistas y curadores hay que empezar a pensar, o cómo también, que esa sería otra, no, otra pregunta o otro reto, empezamos a conseguir y a estimular prácticas de curaduría que traigan cosas, empiecen a traer cosas del metaverso a las instituciones del arte que les cuesta mucho más entender cómo eso está pasando. Que lo hablábamos en algún momento de estas charlas también, que hay artistas que se han movido en esa escena tradicional y que están llegando al metaverso, pero está ya ocurriendo evidentemente lo contrario. Artistas que han obtenido su visibilidad, su fama y su discurso y su trabajo a partir de la lógica misma del metaverso y que no tienen hoy espacio en instituciones formales del arte. Entonces, ¿cómo empieza? Los curadores y las curadoras tienen que empezar a darse cuenta de esos espacios vacíos y darse cuenta que son gestores, productores de visibilidad, de buscar esos intercambios y de, bueno, peleárselos. Y si la institución no nos hace caso, como pasaba en los 20, pasaba en los 60, con las vanguardias primero abstractas, después con las vanguardias conceptuales y las prácticas conceptuales o las prácticas del lenguaje, ¿dónde son ahora cuáles van a ser esos departamentos en los que vamos a exhibir arte digital radical? Nuestras propias cuentas de Instagram, nuestros lugares en redes sociales, espacios de hangouts en Discord, cómo ocurren esos intercambios. Ahí son esas preguntas. ¿Por qué? Otra vez, porque venimos de entender que el espacio de exhibición es esencial para entender el arte. Entonces, ¿dónde están esos espacios de exhibición hoy en el metaverso? Tenemos que esperar a que nos los dé, a que el MoMA abra una exposición en el metaverso y ya consagre a 5 artistas del NFT, o empezamos a encontrar esos departamentos, esos hangares, esos lugares extraños del mundo digital para empezar a exhibir ese arte o para hablar de ese arte o para que esas prácticas artísticas tengan eso. Hay un montón de cosas que hay por hacer, pero
están pasando, como tú dices ya, y están pasando en plataformas como esta. Entonces hay que ir, y eso es como una parte de mi evangelización, a decirle a artistas y curadores, lugares de exhibición, mecanismos de visibilidad, perdón, y discurso. Todo el tiempo hay que preguntarnos qué queremos decir. ¿Qué es lo que nos interesa decir allí? Nos interesa decir, por ejemplo, que los NFTs nos ofrecen hoy una manera de propiedad colectiva que cuestiona la autoría individual del arte y que eso además nos permite movilizar acciones sociales, siendo discurso. Importantísimo. Bueno, ¿cómo lo decimos? ¿Dónde lo decimos? ¿Dónde conseguimos plataformas de visibilidad? Entonces, ahí hay un montón de preguntas, pero todo el tiempo la artista y la curadora tienen que preguntarse qué es lo que quiero decir, qué es lo que me interesa, cuál es mi lugar en este ecosistema digital y real. Y de nuevo, otra vez, no puedo olvidar que no hay manera de impactar en el arte y de hacer historia del arte si no pienso en mecanismos para exhibirla, en mecanismos para que haya esa visibilidad y en mecanismos para que ese discurso encuentre una audiencia, una interlocución. Entonces, yo estaría bastante a favor de esta figura contaminada de curadora y de curadores, de artistas, que se vale de redes sociales, que se vale de autopromoción, que se vale de acciones virales, que se vale de acciones que parecerían poco serias o poco tradicionales en el mundo de la historia del arte y de las instituciones del arte, pero que hoy en la manera de entender los mecanismos de circulación y de exhibición del arte digital y físico, pues sería como si yo en los 60 hubiese ignorado que hay un montón de arte interesante pasando en galpones, en sótanos y en terrazas donde la gente se la está pasando muy bien. Entonces, por eso mi posición es bastante de vámonos para allá, lancémonos y veamos qué está pasando y veamos también cómo, bueno, promovemos también el discurso que me interesa, porque ya estoy encadenado, pero no se puede olvidar también que muchas veces las afinidades no son tan conceptuales como los curadores y los historiadores nos quieren hacer creer, que aquí nos propusimos todos a hacer, a cuestionar, sino muchas veces empezaron con afinidades personales, con artes de amigos, con artes de amigas, con artes de amigas con las mismas preocupaciones. Por ejemplo, está el Women's Building de San Francisco que estaba Judy Chicago, que era un sitio de acciones feministas. Entonces Judy Chicago se traía a las mujeres que ya les interesaba, con las que les interesaba conversar. Y eso era el arte, y eso era lo que estaban promoviendo. Entonces, muchas veces el concepto es consecuencia de una práctica en común, de una afinidad en común, de una fiesta en común. Entonces, eso tampoco se nos puede olvidar que la historia también está hecha de esas cosas. Entonces, ¿cómo eso empieza a tomar forma hoy en lo que llamamos metaverso, lo que empezamos a llamar metaverso y que ya tiene muchos espacios definidos, muchos lugares de venta, muchos lugares de exhibición, muchos lugares de visibilidad? Entonces, ¿cómo hacemos para ir para allá y para empezar a traer todo eso a este juego, a este también, o a esta práctica que llamamos arte y que tiene todo el tiempo también una nueva forma de presentarse? Como siempre, la conversa queda abierta, ¿no? A qué va a pasar en el futuro, a cómo van a seguir sucediendo las cosas. Eso es lo interesante. Y de nuevo, o sea, para mí, y obviamente, bueno, podemos entrar en el lugar de la contradicción o la realidad nos puede quitar la razón, pero yo de nuevo insisto en estas prácticas que le quiten el miedo a la idea de, por ejemplo, no sé, algo tan, a veces que le tenemos tanto miedo como la autopromoción o como la publicidad o como la visibilidad o como las entrevistas o como la idea de promover a un artista, promoverse a sí mismo o de un curador o curadora o persona en redes sociales a promover a un grupo de artistas. Y es por eso ir pensando como en estas cosas, porque está pasando y está arropándonos de alguna manera estas nuevas prácticas que o nos transformamos también en partícipes y en protagonistas o las veremos en la historia después como, ah, mira, sí, esto pasó, pero ni cuenta, ni caso le hice.
Y bueno, además quedan, no sé, también las preguntas abiertas, que veo gentecita conectada que no se ha terminado de ir despavorida. A mí me gustaría full que Yoyoy dijera su impresión acerca de la curaduría en el metaverso, o incluso si tienes una pregunta, Yoyoy, sería muy bello tu aporte. O también, bueno, el de Claudia Michi, que es uno de los artistas que vamos a tener en la expo acá en Madrid en jueves, o Realismo. Los micrófonos son de ustedes. Estos minutos, aprovechen que el profe Torri. El profesor Girafales Calvo. Hola Hola, Yoyoy, te escuchamos, perdonar que se me ha quedado colgado el teléfono y no podía hablar. te Pero ahora te escuchamos. escuchamos muy bien. Sí, bueno, os he escuchado y la verdad me parece muy interesante todo lo que habéis dicho. Tomás estaba diciendo ahora que sobre la curaduría en el metaverso o sobre los NFTs y la curaduría ahora mismo. La verdad es que yo creo que está en un tiempo ahora como de transición, no sé, porque como hay tanta división, que siempre ha existido división, pero sobre este tema incluso más, sobre el mundo del NFT, existe incluso más división en cuanto al arte, en cuanto al mercado. Es decir, se celebra ahora mismo, creo que es la Bienal de Venecia, se inauguró la semana pasada, me parece, y en el manifiesto, me parece, de este año, específicamente en algún sitio habían concretado que los NFTs no iba a haber ni un solo NFT dentro de la Bienal de Venecia. Es decir, sí que hay NFTs, pero están fuera del circuito oficial de Venecia, de los NFTs. Estamos hablando de para quien no lo sepa, estamos hablando de una Bienal de Venecia que es tipo manifesta, como la que ha mencionado Torri, pero es en Venecia y es, digamos, la más famosa de todas y Antigua es sobre y arte. famosa, sí. Y existe esa división, ¿no? Existe ese planteamiento que han hecho, digamos, por así decirlo, la curadora o los curadores en este caso, y que han establecido que este año no iban a estar a favor de los NFTs como para integrarlos dentro de los diferentes pabellones de arte contemporáneo que se exhiben. Esa es una posición que la ves a día de hoy en todo lo del arte, pero por otro lado tienes la mega exhibición esta que ha habido de Sotheby's, de la casa esta de subastas, iba a decir, es que no me sale, Sotheby's, lo Sí, estoy de diciendo bien. subastas. Sí, Vale, sí, pues sí. ha habido una exposición al aire libre increíble sobre estas obras y ha habido una curaduría especial sobre, me parecía era que se cumplía, no me acuerdo qué año, era como un aniversario especial sobre algo que tenía que ver con el código. Y pues se habían seleccionado artistas que tenían que ver con todo este lenguaje pues eh, de arte y código. Eh, pues ahí existe esa división, es decir, la curaduría ahora mismo en el NFT es algo pues que está muy dividido, porque dentro del mundo del arte te vas a encontrar gente que esté de acuerdo, abierta a ello, y te vas a encontrar gente pues que sigue, digamos, sigue siendo, como decíais, escépticos al concepto de NFT y viéndolo solamente como una herramienta de, digamos, de consumo y de, pero bueno, es decir, para mí es un poco, el arte siempre en sí ha sido un arma de consumo. Es decir, en cuanto el mercado lo ha integrado como cosa suya, es consumo. Es decir, que el decir que un NFT simplemente es algo, como lo que decían, especulativo y de mercado, es decir, las obras de arte también. Por eso, en cuanto ven a un pobre artista que está moribundo, van corriendo a comprar sus obras porque van a especular con ellas. Es decir, que es difícil, digamos, ahora mismo yo creo que pensar en ser curador dentro del mundo del arte y uno tiene que estar, pues eso, muy abierto y decidido y, digamos, muy consciente de que lo van a criticar, de que va a haber gente que va a pensar que eso no tiene sentido o que no es arte, pero uno tiene que hacerlo con, digamos, con las ganas y con la convicción que uno tiene sobre este nuevo, digamos, modelo. Es decir, todas las puertas que se puedan abrir y como una cosa experimental de nunca se sabe a dónde se puede llevar
este nuevo modelo y yo creo que el arte tiene que ser eso, invitar a que se experimente siempre con los límites. Sí, de acuerdísimo. Yo creo que por eso decía que a veces esta es una pelea y hay momentos en que suele ser más cruenta que otras veces, en el que sí, hay todo el tiempo prácticas que quedan por fuera, prácticas que adquieren más visibilidad, prácticas que adquieren menos visibilidad, tendencias también, y artistas y circuitos y galerías y mercados que juegan con estas tendencias y que eso empiezan a generar como estos mecanismos. Pero hay algo que no se nos puede olvidar tampoco y es que acuérdate que la historia cambia y no está fija. Entonces, de pronto, algo que hoy parecería muy importante para Venecia, o muy importante para Documenta, o muy importante para el MoMA, de pronto, en 30, 40 años, cuando volvemos a contar la historia, nos damos cuenta que ellos, o esas personas, o esas instituciones, ignoraron cosas que de repente le damos muchísimo más valor después cuando entendamos mejor su influencia en la historia. Entonces, esto puede pasar y que las instituciones, de nuevo, son una institución como la Bienal de Venecia, que por cierto tiene mucho que ver con el mercado. La Bienal encumbra y valoriza enormemente, casi como ninguna otra plaza de exhibición hoy, la obra de un artista, si se gana un premio sobre todo. Es decir, la consecuencia del premio no es solo que va a venir los chicos de la universidad a hacer tesis sobre ti, sino que su obra se va a revalorizar, pero espectacularmente de un día para otro. Y vas a ser millonario a un montón de gente, probablemente a ti y a tu galerista y a un montón de gente en el camino. Entonces, el arte, de nuevo, nunca es el lugar de la pureza. Está todo el tiempo afectado por dinámicas de mercado, de visibilidad, de publicidad, de práctica. No hay ningún arte que tú digas, o ninguna manifestación artística que tú digas, bueno, esta sí está completamente pura, es muy justa, está solo en la universidad, en un lugar que garantiza. No, no, no. Toda está cruzada por por esos mismos factores. Entonces, lo que está empezando a pasar, como tú muy bien dices, es que hay que empezar como a pelearse un poco por encontrar esos espacios de visibilidad. Por cómo hacemos para convencer a las instituciones, nos interesa convencer a las instituciones, a qué instituciones nos interesa convencer de ayudarnos o de plataformar esta visibilidad. ¿Qué tipo de prácticas dentro del mundo NFT? ¿Qué tipo de artistas? ¿Qué cosas que hagan? Entonces, esas son las preguntas como contemporáneas importantes y sí, es una pelea cruenta, muchas veces a cuchillazos, porque también en el arte hay mucho dinero en juego. Entonces, a veces no solo tiene que ver tanto tampoco, o sea, o no solo tiene que ver con esta idea de visibilidad como forma de pureza, sino también como influencia en el mercado, como impacto en la historia, como muchas otras cosas, porque el arte está todo el tiempo en esos lugares, en, ¿cómo se llama? Como indefinidos, y que de hecho eso es lo interesante. ¿Cómo hacemos en esta alianza entre artistas, curadores, críticos, directores de instituciones, entre escritoras, entre historiadoras? ¿Cómo hacemos alianzas ahí para de pronto visibilizar una práctica que consideramos entre todos valiosa? ¿Cómo hacemos para encontrar ese espacio en la institución que nos interesa? ¿O cómo hacemos para crear esos espacios en el metaverso? ¿O cómo hacemos para comunicar que se hacen esos espacios? Entonces, sí, hay divisiones, sí, la pelea está abierta, pero es que estaba todo el tiempo, sobre todo también, bueno, pensándolo en la historia del arte reciente del siglo XX, Duchamp para acá, ha sido una pelea cruenta y ha sido también una pelea a veces, que así es la historia, injusta, en el que hemos tenido que esperar a que un artista muera para que de pronto nos diéramos cuenta que era increíble y que había que revalorizarlo y que se tenía que escribir sobre ella. O nos damos cuenta hoy, en los últimos 15 años, que la historia del arte ha sido tremendamente machista y que sí, que no hay un Da Vinci mujer, y no era porque no la hemos descubierto, no la hemos descubierto, sino porque el sistema del arte promovía que existiera solo un Da Vinci hombre y no un Da Vinci mujer.
Y eso nos dimos cuenta ahora, y ahora entonces probablemente a mucha gente no le interese tanto un artista como Picasso, como Dalí, porque representan cierta idea moderna, machista del arte contemporáneo, o del arte moderno más bien, que nos interesen hoy artistas que cuestionan eso de manera mucho más interesante, como una Marina Abramovic, como una Gorilla Girls, que hacen otro tipo de arte mucho más complejo. Eh, entonces eso puede pasar, que pasen 40 años y nos dimos cuenta, hoy le estábamos haciendo caso a Damien Hirst y le estábamos haciendo caso a Anish Kapoor, y de pronto había unas chicas hackers haciendo NFTs, cuestionando el criptomundo y buscando la manera de hablar de ahí, y que esté pasando y está pasando en espacios que no adquirieron la visibilidad, sino a posteriori, no lo sabemos. Entonces hay un reto ahí interesantísimo para artistas y para escritoras y para curadoras, de empezar a hacernos esas preguntas y a buscar esos espacios y a buscar también esas comunidades para conseguir esa visibilidad, que hay que pelear por ella. Entonces, sí, eso está abierto y sí, esas divisiones están, pero ahí, bueno, una de las soluciones, por ejemplo, es hacer comunidad, y entre más seamos, pues podemos promover las cosas que nos interesen en común y encontrar esos otros espacios que la institución, por su naturaleza, por lo rígida que es, porque tiene presupuestos, porque tiene 5 directores encima, 4 curadoras, 3 financistas que les interesa un tipo de arte y 4 patrones, pues va a ser muy difícil que sea abierto a la experimentación. Entonces, ¿dónde encontramos esos espacios de experimentación? En los 70 era en las terrazas, otra vez en los sótanos. Bueno, hoy probablemente sean espacios como este, en Discord, en Reddit, en qué sé yo dónde. Entonces, ¿dónde buscamos? También esa es una labor, la experimentación, y cómo la hacemos visible. Brutal. Que demasiado interesante. O sea, cada vez estas conversaciones me dejan con el cerebro loco. Yo creo que ya llegamos al final de la hora. Agradecido súper con Jesús, con Doing Good por darnos el espacio, por Yoyoy que se animó a intervenir, súper, Michi, a Realismo, a Wiz, a todos los que se conectaron. Esto va a quedar grabado en YouTube y lo vamos a compartir por ahí, porque esta conversación ahora es una prueba de que somos visionarios del futuro. Quizás pegamos nuestras hipótesis y bueno, decimos que predecimos el futuro. Muy agradecido, seguimos en contacto. Jesus, rock and roll as Agradecido usual, bro. contigo, Tomás, con Doing Good, y con también todos los que se quedaron aquí a platicar, con Yoyoy también por tu interesante pregunta. Y bueno, a la orden. Bueno, seguimos en contacto. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos en el metaverso.